El tema de hoy es, quiero bajar de peso, pero la báscula te puede engañar, las medidas que importan en diabetes y obesidad. Este tema es importante porque les digo que todos los días existe esa situación que la gente que tiene problemas de diabetes, prediabetes, sobrepeso, obesidad, quieren bajar de peso. Y resulta que de pronto la báscula pareciera que los engañara o resulta que no son tan no es de la misma manera en la cual va con mi pensamiento, no refleja realmente mi esfuerzo. Y eso es un punto que sí debemos de tener en cuenta. Entonces, bueno, para aquellas personas que son nuevos en las pláticas, estamos en Diabesidad. Creemos en un mundo mejor donde la diabetes esté controlada y las personas estén en un peso ideal. Eso sería algo extraordinario que se pueda llegar a pasar, pero yo creo que en un momento se va a poder hacer. Tratar en lo posible que la mayor cantidad de gente esté bien controlada de la diabetes y que tengamos el peso ideal es importante. Entonces, el motivo de estas pláticas es que controlamos la diabetes y la obesidad y la diabetes con el enfoque que otros no hacen, es decir, apoyamos a nuestros pacientes a que conozcan la enfermedad. Es un punto principal en esto, que conozcan la enfermedad y que una vez que la conocen, de la misma manera podamos controlarla mejor para evitar las complicaciones y recuperar la salud. Cuando nosotros decimos que creemos que la mejor manera para que una persona pueda tener un control adecuado de la diabetes y de la obesidad es que conozca la enfermedad, es real. Cada vez nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas tiene una gran cantidad de problemas relacionados para poder controlar estas dos enfermedades. La gran mayoría le da miedo tener diabetes y evidentemente querer bajar de peso es algo primordial, pero las medidas a veces pueden ser que no sean tan realistas del esfuerzo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Para todos los que están en la plática, saben que es un video, siempre hacemos un video sobre lo que vimos la plática anterior. Y este es el resumen del video que vimos la semana anterior. Me di cuenta después de analizar que en algunas ocasiones los pacientes a veces pueden ser que no escuchen el audio y nada más vean las imágenes. Por eso quisiera que ahorita me dijeran si se escucha bien. ¿Qué tal? Arrancamos con muchísima energía este análisis. ¿Qué tal? Arrancamos con muchísima energía este análisis. ¿Lo escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Escucha bien, porque eso es importante que lo escuchen. Al menos la sesión anterior me quedé con la duda de que no escuchaban, aparentemente no se escuchaba bien, pero qué bueno que lo están escuchando. Nos vamos a meter de lleno en un tema verdaderamente fascinante y súper urgente. La compleja intersección que hay entre nuestro metabolismo, la obesidad y la diabetes. Sí, puede sonar como un terreno médico algo denso, pero lo vamos a desmenuzar paso a pasito para entender exactamente qué está pasando dentro del cuerpo humano y, lo que es absolutamente crucial, cómo podemos recuperar ese equilibrio. A ver, para empezar, hay un conflicto psicológico brutal con el que muchísimos lidiamos todos los días. Frecuentemente nos topamos con esta gran pregunta: ¿por qué no lo hago si ya sé exactamente lo que tengo que hacer? Sabemos perfecto que hay que comer mejor, sabemos que hay que movernos más, pero parece que hay una barrera invisible que frena todo el progreso. Esto que pareciera que no es un punto primordial. Ya sé que tengo que comer de una manera diferente, ya sé que tengo que hacer ejercicio, ya sé que tengo que hacer muchas cosas, pero ¿por qué no lo hago? Que fue el motivo de la plática previa, ¿no? Es una duda súper profunda que nos va a guiar directo al corazón de lo que vamos a explorar hoy. Y para no perdernos en un tema tan amplio, vamos a seguir una hoja de ruta clarísima de 5 pasos. Primero hablaremos de la epidemia silenciosa. Segundo, la anatomía de la diabesidad. Tercero, la mentira de la voluntad. Cuarto, veremos las señales de alerta Que lo metabólica. vayan a Y cerraremos con el plan Kaizen. Bueno, entremos en materia con la sección 1, la epidemia silenciosa.
Y vaya que el nombre le queda perfecto, porque es un problema que avanza sin hacer ruido durante unos 15 años antes de que veamos las consecuencias graves. 26 millones. Hay que detenernos un segundo a pensar en el peso de esta cifra. Estamos hablando de 26 millones de personas en México que en este preciso instante viven con prediabetes y ni siquiera están diagnosticadas. Son millones caminando hacia una condición gravísima, con un reloj metabólico en una cuenta regresiva peligrosísima, sin tener la menor idea de lo que ocurre en su propio cuerpo. Y esto nos lleva al concepto central de esta exploración, la diabesidad. Básicamente es esta fusión médica súper compleja entre la diabetes y la obesidad, todo impulsado por una falla enorme en nuestro metabolismo. Socialmente, casi siempre le echamos toda la culpa al azúcar o a las frutas, pero la realidad médica nos dice que los verdaderos villanos son el exceso de grasas saturadas y, muy en especial, esa grasa visceral que se acumula en el abdomen. Literalmente funciona como un bloque de cemento que descompone nuestro motor interno. Pasemos a la sección 2. Anatomía de la diabesidad. Vamos a ver los engranajes de todo esto. Un concepto biológico clave para entender este ecosistema interno es la sarcopenia. En palabras simples, es la pérdida de masa muscular, lo que empuja al cuerpo a un estado de catabolismo, o sea, de destrucción de tejidos. Imaginemos que el músculo es el cilindro principal de nuestro motor metabólico. Si perdemos ese músculo, todo el sistema pierde su fuerza y la capacidad del cuerpo para procesar energía simplemente colapsa. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es cómo se traduce a un nivel hormonal. Es un caos total. La grasa visceral obliga al cuerpo a generar una resistencia masiva a la insulina y para compensar, el páncreas tiene que producir más y más. Si a eso le sumamos la elevación del cortisol por vivir con estrés crónico y encima un descontrol total entre la leptina y la grelina, que son las hormonas que nos dicen cuándo tenemos hambre y cuándo estamos llenos, bueno, el resultado es un círculo vicioso de hambre insaciable y desgaste que está súper difícil de romper. Y para que vean cómo a veces nos vamos con la finta por la información popular, hablemos del famoso mito del pan de masa madre. Se ha puesto súper de moda y se promociona muchísimo por sus maravillosos probióticos, ¿cierto? Pero hay un detalle técnico importantísimo. A la hora de meterlo al horno, las altísimas temperaturas matan a todas esas bacterias buenas. Al final, nos quedamos con calorías vacías que se vuelven un problema tremendo si las combinamos con grasas saturadas, como cuando le untamos una barra entera de mantequilla. Ese es el verdadero peligro. Todo este desgaste constante va generando algo que los médicos llaman deuda metabólica. Acumular grasa visceral es exactamente igual a reventar el límite de tu tarjeta de crédito con los intereses más altos del mercado. Tarde o temprano, el cuerpo te va a cobrar esa deuda. Y viene acompañada de una inflamación crónica tremenda. Es como si todo nuestro cuerpo estuviera caminando eternamente sobre un tobillo esguinzado e hinchado, sin dejarlo sanar jamás. Un estado de alerta que no para. Llegamos así a la sección número 3, la mentira de la voluntad. Y aquí vamos a cambiar un poco el tono. En este punto tenemos que ser muy empáticos y sacudirnos esa culpa tan tóxica que la sociedad nos impone. Hay una frase brillante en los datos que da justo en el clavo. El problema no es falta de información. El problema es que cambiar hábitos implica cambiar nuestra mente. Por años nos han vendido el mito cruel de que a la gente le falta disciplina, llegando a esa broma de pésimo gusto de que para bajar de peso solo hay que coserse la boca. Esa es una mentira absoluta que ignora por completo cómo funciona nuestra mente y nuestra biología. Y es que si revisamos esta lista con las barreras reales que reportan los pacientes, validamos lo difícil que es todo este proceso. De verdad no es flojera, estamos hablando de obstáculos enormes y muy concretos, dietas súper restrictivas, costos elevadísimos de tratamiento, ansiedad crónica, una falta de tiempo que es muy real, presiones en el entorno social que sabotean el avance y hasta medicamentos que alteran tus hormonas. Ver esto de frente nos ayuda a quitar de una vez por todas ese estigma de que es un fracaso personal. No lo es. Entonces, el punto crucial es la sección 4. Señales de alerta metabólica. Hay que aprender a escuchar. ¿Cómo nos damos cuenta de estos cambios antes de que el daño sea irreparable? Bueno, el cuerpo siempre avisa. Constantemente nos lanza banderas rojas que jamás deberíamos ignorar. Físicamente, estamos hablando de cosas como
una circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros en hombres o de 80 en mujeres. También está la acantosis nigricans, que son estas manchas oscuras que aparecen en el cuello o las axilas. Problemas como el ovario poliquístico o el simple hecho de vivir arrastrando una fatiga y una irritabilidad que no tienen explicación. Literalmente, el cuerpo está pidiendo ayuda a gritos. Y si nos vamos a los estudios de laboratorio, el panorama se vuelve clarísimo. Cruzar estos umbrales nos mete de lleno a la zona de peligro, directo a la prediabetes y la resistencia a la insulina. Ver una glucosa en ayuno por encima de 100, una hemoglobina glucosilada que pasa del 5.8 o un índice HOMA que supera el 2.9, ojo, no son solo números impresos en una hoja. Son la prueba científica de que el metabolismo está perdiendo la batalla y tenemos que intervenir ya. Es importantísimo entender que no hacer nada es peligrosísimo. Ignorar estos datos te lleva a consecuencias masivas a largo plazo, desembocando en lo que los médicos llaman el octeto de Defronso, que es básicamente una falla sistémica múltiple. Ya no estamos hablando nada más de traer el azúcar un poco alta, estamos hablando de acelerar el paso hacia la cirrosis, infartos, neuropatías, y hay una conexión médica súper fuerte con el desarrollo de Alzheimer. No es cualquier cosa. Pero, a ver, a pesar de lo densa y dura que es esta información, hay una luz al final del túnel. Entramos a nuestra última sección, el Plan Kaizen. Este concepto se ilustra maravillosamente con la idea de unas estatuas de piedra que se están esculpiendo a sí mismas para poder liberarse. Esa es exactamente la esencia de la filosofía japonesa del Kaizen. Aquí no se trata de hacer dietas extremas y querer arreglar décadas de daño en 24 horas, para nada. Se trata de comprometerse a mejorar tan solo un 1% cada día. Es gracias a esa constancia, pequeña pero inquebrantable, que podemos esculpir una nueva realidad en nuestro metabolismo y recuperar la salud para siempre. Para bajar esto a la vida real, los especialistas arman esta ruta de 12 semanas con 4 pasos que la verdad son súper manejables. Número 1. Ponte metas específicas y realistas para los próximos 3 meses. Número 2. Vamos a calmar el sistema bajándole drásticamente a las grasas saturadas. Número 3. Mete movimiento en pequeñas ráfagas, 15 minutitos por la mañana y otros 15 por la tarde. Con eso arrancas. Y número 4, que es vital para no tirar la toalla. Celebra cada victoria con recompensas que no tengan absolutamente nada que ver con comida. Cómprate un libro, sal a caminar, lo que sea, pero cambia el chip del premio. Y para cerrar esta exploración, queremos dejar sobre la mesa una reflexión bastante provocadora. Sabiendo que, con constancia, todo este daño interno se puede revertir, la gran pregunta es, ¿cómo decidiremos vivir los próximos 30 años? Las decisiones que tomemos justo hoy, los hábitos que empecemos en este instante, van a dictar de forma irrevocable la calidad de vida que tendremos en las próximas décadas. El poder de cambiar la ruta está literal en las pequeñas acciones de todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos a descubrir todo esto. Ok, ¿alguna duda en relación a lo que se planteó la semana pasada? Aquí hay un dato, a veces la inteligencia artificial se le saltan unas cosas importantes. Estamos hablando sobre lo que era el procrastinar, es decir, el dejar las cosas para después, que no lo tomamos mucho en cuenta. Y por otro lado, la parte de la resiliencia, que es finalmente de las cosas que yo hago mal y que finalmente no hice bien en el transcurso de la semana, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Y eso es parte de lo que establece el Kaizen. Si yo no hice bien las cosas la semana pasada, tengo que sentarme y decir, ¿por qué no lo logré? ¿Qué tengo que hacer para que en esta semana sí lo logre? Y eso tiene que ver con la parte de resiliencia. Y esa es parte importante de lo que vimos la semana pasada. Ok, entrando a esta nueva plática, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han subido a la báscula y se han sentido felices o frustrados por el resultado? ¿Alguien me puede decir si en algún momento se han sentido muy felices o frustrados por el hecho de subirse a la báscula y ver el resultado que se tiene? Yo creo que a todos nos ha pasado esto, que de pronto le hiciste muchas ganas, hiciste mucho la parte del esfuerzo, te subiste a la báscula y resulta que el resultado no fue el que estabas esperando. ¿Por qué esto sucede?
porque no sé si dan cuenta, pero son dos cosas diferentes. Uno es el hecho de mi esfuerzo que hice en esta semana y lo quiero ver reflejado con algo que existe, que es mi peso. Y no estoy, la báscula no te mide el esfuerzo, te mide el peso, únicamente el peso, ¿ok? Y esto es muy importante, esto es extraordinariamente importante, porque yo le pude haber echado todas las ganas del mundo y hay muchos factores por qué la báscula en determinado momento no me dice si el esfuerzo fue eh, adecuado o no. Entonces, lo que me debe de preocupar no es el peso, lo que me debe preocupar es tener menor cantidad de grasa visceral, tener mayor cantidad de músculo, mejorar mis niveles de azúcar, mejorar mi presión arterial, y esto tiene que ver con tener mejores años de vida en cuestión de calidad. Hoy, por desgracia, y lo digo porque no debería de ser así, pero sucede y es parte de lo que llega a tener. Tengo un paciente que desde hace mucho tiempo lo veo, desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho lo dejé de ver prácticamente a él y a su familia, los llegué a ver, les parece bien, 15 años, probablemente. Para mucha gente dirá, 15 años, ¿no los viste? No, no los vi hace 15 años. O sea, los vi, les dije cuál era la parte problemática. De hecho, era un paciente que tenía problemas de diabetes y estamos hablando de que hace 15 años probablemente él haber tenido alrededor de unos 38, 39 años, tenía un hijo chico con un problema de sobrepeso muy importante. Y entonces alguien lo recomendó conmigo y le dije, uno de los puntos, nunca jamás se me va a olvidar esta parte, porque le dije, ¿cómo, como le digo a muchos pacientes, cómo te vas a ver en 10 años? A mí sí me gustaría que estuvieras bien controlado y no tuvieras algo muy importante, que es precisamente las complicaciones en relación a lo que se pueda tener diabetes. Hemos dicho que las complicaciones de las diabetes pueden ser el quedarte ciego, el que te corten una pierna, el que tengan que hacerte diálisis, problemas de infarto cardíaco, problemas de infarto cerebral, que suceden aproximadamente a los 15 años. ¿Ok? Y lo dejé de ver en todo este tiempo y apenas lo vi hace 2, 3 semanas más o menos. Y le dije, necesitas hacerte estos estudios y demás. Y ahorita que me manda los estudios, ya tiene un daño renal grado 3, es decir, no debería de presentarse, ¿ok? Y lo que él tenía en la mente era tratar de bajar de peso y tratar de tener la parte de la diabetes bien controlada no era la parte importante o no era la parte que en determinado momento se estaba por generarse, sino eh, como que el paciente a veces tiene estas dos ideas. Por un lado está la parte del peso, sí, por otro lado está la diabetes, y no se dan cuenta que los dos juegan un problema importante y depende de tiempo, ¿no? Entonces ya ahorita que lo vi y yo le decía, sigues estando más o menos con el mismo peso que hace 15 años, pero la diabetes siguió su rumbo y al no tener un buen control, ahorita ya tiene daño renal. Entonces es una de las cosas que le dije, ¿sabes qué? Sí te tiene que ver el nefrólogo, pero, y eso es una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta, es el daño renal que ya estableciste durante 15 años, que no te controlaste, no lo vas a quitar, ya está establecido. No es algo que puedas revertir o algo que en determinado momento puedas quitar. Ya está el daño renal, se fue haciendo a través del tiempo. Y entonces yo le decía, de ahora en adelante, lo que tienes que hacer es evitar, si ya estás en un grado 3 pues evitar que estés en un grado 4 o un grado 5, ¿ok? Hay que recordar, bueno, existen 5 grados de daño renal. Entonces, estar en un grado 3 pues ya tuviste 3 grados previos que no lo controlaste. ¿Qué tendrías que hacer ahorita? Pues evitar seguir con esos 2 grados, ¿ok? Y siempre se asocia el problema renal con un problema visual, van de la mano. Entonces yo le decía, oye, ¿cómo vas con la parte de la vista? Y me dijo, me va a ver el oftalmólogo porque me va a hacer un tratamiento que me tiene que inyectar una sustancia en el ojo para que yo pueda evitar dejar de ver. Y tú dices, todo eso se pudo haber controlado hace 15 años si en determinado momento tuvieras en cuenta la situación de que no era controlarte únicamente la parte del peso.
sino la parte más importante es tener menor cantidad de grasa visceral, más músculo, mejor glucosa, mejor presión arterial y más años de vida con calidad. No sé si esta reflexión que les hice pueda ser o puedan en determinado momento tenerlo en cuenta. Yo esperaría que todas las personas que estamos aquí en la plática, que somos más de 16, nos quede claro que no es el peso lo que la báscula nos importa, sino precisamente evitar las complicaciones que van relacionadas con esto. Entonces, todos queremos bajar de kilos, todos queremos bajar de talla, vernos mejor, sentirnos mejor, pero esa báscula cuenta toda la historia. Cuando yo estoy obsesionado por pesar, yo les he dicho que he tenido pacientes que todos los días se levantan y primero lo que hacen en lugar de saludar al esposo es subirse a la báscula. ¿Ok? Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque claro que queremos bajar de peso, sí, pero la báscula sí te puede engañar, sí. ¿Por qué? Porque no es solamente el peso en sí, sino todo lo que está alrededor. Esta diapositiva que tiene que ver con mucho lo que yo a los pacientes les digo al inicio, cuando están en primera vez, es que el peso de una persona depende de cuatro grandes masas. Es decir, si una persona pesa 70 kilos, depende del peso del contenido muscular, de la masa muscular. Depende del contenido de agua, depende del contenido de hueso, depende del contenido de grasa, ¿ok? Y el peso, una persona que pesa mide 1,70, pues su peso mínimo debe ser 55 y su peso máximo debería de ser 70. Aquí es muy importante, por eso yo cuando les digo, mides 1,70, pues date una idea que más o menos debería estar entre 70 más 2 kilos, menos 2 kilos, 68 en la parte más alta. ¿Ok? Y entonces por eso es importante, si yo digo, ok, una persona que mide 1,60, su peso mínimo debe ser 48 y su peso máximo debería ser 63. Te das cuenta finalmente que probablemente uno de los puntos importantes en esta es que esté alrededor de 60 kilos más menos 2 habíamos dicho, ¿no? O igual sucede para una persona que mide unos 50. Tú dirás, oye, en peso máximo deberían ser 55. Aquí probablemente debe ser más importante este punto. Entonces, cuando estamos hablando de que depende de masa muscular, masa agua, masa ósea, masa grasa, cuando yo me subo a la báscula, puede ser que me esté engañando, sí, porque puedo estar pesando mayor cantidad de agua. ¿Cómo puedo pesar mayor cantidad de agua reteniendo líquido? Yo les he dicho en muchas ocasiones a los pacientes, cuando tú agarras y tomas mucha sal, es decir, consumiste mayor cantidad de sal en tu alimentación. Es decir, a lo mejor fuiste al cine y te comiste unas palomitas saladas. Y para no pensar que deberías tener mayor cantidad de calorías, te tomaste un agua mineral. Y puede ser que en la noche te tomaste a lo mejor una cecina, ¿ok? Muy salada, y nada más fue poquito, un caldo que fue hecho con nor suiza, por decir algo, con cualquiera de estos elementos que tienen mucha sal. Y resulta que al día siguiente, solamente al día siguiente, pesaste más de 2 kilos. Oye, pero casi no comí cosas que tuvieran calorías. Sí, pero comiste cosas que tienen mucha sal. Y esta parte de consumir mucha sal va a hacer que retengas mucho líquido. Sí. Entonces puede ser, yo no te puedo quitar la cantidad de hueso, no te puedo llevar a osteoporosis, pero la parte más importante es tener en cuenta que el peso en cuestión de masa muscular, yo debo tener mayor cantidad de músculo y debo tener menor cantidad de grasa, sí, menor cantidad de grasa visceral. Entonces, una persona puede empezar a darse cuenta del riesgo cardiovascular o el riesgo dependiendo de cómo esté. He encontrado muchas personas que hacen mucho ejercicio. Yo les comentaba que en algún momento estuve en el centro libanés y allá en la Ciudad de México y me llamaba mucho la atención la gente que estaba todos los días ahí y resulta que tiene una panza inmensa. ¿Ok? Esta persona que estás viendo aquí que aparentemente hace ejercicio tiene mayores posibilidades de tener mayor cantidad de problemas que aquella persona que determinadamente está como ella. Puede decir, esta persona que tiene edad prácticamente no tiene grasa visceral. Esta persona está mucho más sana que ella, sí, sin duda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no depende únicamente de la parte del músculo, depende de estos factores. Mientras mayor cantidad de grasa visceral, por eso le puse aquí la parte de la flecha, mientras mayor cantidad eh,
tenemos de grasa visceral, mayor cantidad de centímetros, ¿ok? Va a suceder que voy a tener menores posibilidades de vivir mejor. Pero una parte importante es saber medir, lo cual nos puede evitar meternos en otros problemas, ¿ok? Y saber medir implica que yo no puedo cambiar las cosas si mis medidas no son buenas, por lo tanto las tengo que medir. Y hay mucha gente que dicen, y así me ha pasado, ¿eh? Que llega y de pronto dice, oiga, me vas a llevar a bajar de peso, sí, pero no quiero pesarme. Y tú dices, "¿Pues ¿cómo que es que no te quieres pesar? No, no quiero ver la báscula. Odio la báscula. No una, varias personas me dicen eso. Ok, yo vengo a verlo, sí, quiero que me baje de peso, sí, pero no quiero pesarme. Ok, porque me peso y me entro en angustia. Ok, o hay gente que dice, oye, voy a tomarte la presión. No, 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 no me la tomes, porque cada vez que en determinado momento voy con el médico se me sube. Ok, y así les puedo decir, igual con la glucosa, etcétera. Entonces, hay gente que rehúye medirse. Por eso hay mucha gente que no hace un check-up. Y no haces el check-up porque le van a decir que tiene algo malo. ¿Ok? Si se dan cuenta, entonces medirse en muchas de las ocasiones es miedo a que me digan algo que está mal. Pero si no me dicen algo que está mal, no lo puedo controlar. Y eso es algo muy común en México. La gente no le gusta sufrir, no le gusta, pero le gusta vivir engañado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer para podernos pesar? Uno de los puntos muy importantes es que debes ser consistente en la manera como te estás midiendo. Por lo tanto, lo ideal es que te peses en la mañana, en ayunas, después de ir al baño y sin ropa. Eso sería lo ideal. En la mañana en ayunas, tras ir al baño y sin ropa. ¿Por qué significa eso? Porque el peso de la ropa varía, ¿ok? Si no has ido a orinar o ir al baño a evacuar, la persona puede estar pesando kilo y medio o más del contenido en la parte de la diuresis, en la parte de la orina o en la parte de estar estreñido, ¿ok? Y si en determinado momento comiste, pues el peso va a variar. Entonces el peso no es lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche. En la noche vas a pesar mucho más que en la mañana. Ok, trata en lo posible de que cuando te peses sea en el mismo nivel, en la misma área donde te estés pesando. Trata de que tu báscula sea de origen digital. Ok, las básculas que antes eran como las que tenemos todos los médicos no te dan una postura, no te dan de una manera adecuada. Entonces la persona puede irse más adelante, puede irse más atrás y estar pesando de una manera diferente, sí. Cuando vas a pesarte en una báscula digital, trata en determinado momento que tus pies estén limpios y sin grasa. No te vayas a poner crema. Entonces sí trata, incluso si te vas a pesarte, ponte algo de alcohol para que se seque y tengas una medida mucho más adecuada. Entonces hay gente que se sube y de pronto toma mucho aire para poderse pesar. ¿Qué haces cuando tomas aire? Pues estás metiendo peso en aire. Si tomas mucho aire, vas y te pesas y puedes pesarte en una respiración normal. Una persona mete aproximadamente 500 mililitros normalmente entrada y salida de aire. Pero si vas y te pesas y tomas aire y lo retienes, pues puedes pesar hasta 1 kilo más. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Siempre debemos de pesarnos en la misma báscula. ¿Ok? Y es bien importante que sea la misma báscula. No es lo mismo que te estés pesando en diferentes básculas, porque calibración puede ser diferente en una báscula en otra. ¿Ok? De hecho, yo tengo, por ejemplo, 3 básculas digitales. Y la que utilizo en el consultorio siento que es la más real, pero la que no utilizo en determinado momento me da un peso persistente y continuo, aproximadamente como de casi 400 gramos de más. Y la otra casi no la utilizo porque es muy inconstante. Entonces, siempre trata de pesarte en la misma báscula, ¿ok? Y es importante tener en cuenta que hay factores que pueden ser diferentes. En las mujeres, por ejemplo, el cambio, cuando estás en menstruación, te puede hacer que peses más, ¿ok? Una persona que de pronto se pesa después de un accidente de auto o que tuvo una lesión esguince, y demás, va a pesar más, indudablemente es más. Si la persona tiende a retener líquidos como por algunas enfermedades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, va a pesar más, sí.
Entonces, todos estos factores son muy importantes que tienen que ver con la parte del peso en sí, ¿ok? Y entonces recordar la primera y más importante medida después de la parte del peso es la grasa visceral, ¿ok? La grasa visceral es como uno de los parámetros que te permite saber si te vas a morir antes o después, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nada más produce procesos inflamatorios en todo el cuerpo, no nada más genera resistencia periférica a la insulina que hemos hablado muchísimo, no nada más favorece que tengas presión arterial elevada, que tengas hígado graso o enfermedad cardiovascular. Cada vez más la medida que tenemos en cuestión de centímetros que habían escuchado, 80 centímetros en el caso de las mujeres, 90 centímetros en hombres, esta parte nos permite indicar qué posibilidades vas a tener de sobrevida después. Esto, que ya lo hemos dicho en muchas pláticas, pero que cada vez es más fácil de poder entender, la gran mayoría de los médicos no lo sabe y la gran mayoría de los pacientes tampoco lo saben. El decir que el gordito era sano porque tiene mucha panza, pues realmente no es algo que suceda, que en determinado momento sea. Ok. Otro valor No me acordaba, importante después del peso y después de la no me cintura es la acordaba de los glucosa. ravioles. Entonces, la glucosa es sumamente importante, sí. ¿Ok? Normalmente una persona debe estar en 70 y 100 miligramos en ayuno. ¿Ok? Y debe de ser tomada en la mañana, no en la tarde ni en la noche, debe ser en la mañana. Y debe de medirse, si tengo por arriba de 101 hasta 125, ¿se considera prediabetes? Sí. Igual, si tengo en determinado momento por arriba de 125, más de 3 ocasiones, ¿se considera diabetes? Sí. Entonces, es muy sencillo. La manera como yo debo de picarme en la parte del dedo es también importante. Debo de picarme en el dedo que menos sensibilidad tiene, ¿ok? Dentro de los 10 dedos que tengo, los menos sensibles son finalmente la parte de los más pequeños, los meñiques. Y si yo tengo mi mano derecha, yo soy diestro, pues voy a tener mayor sensibilidad que el lado izquierdo. Por eso debo de picarme al menos o tener esa parte de utilizar la parte izquierda. Y debo de, en el momento que me voy a picar, debe estar seco. Un error es que yo me llene la parte del dedo con alcohol o alcohol en gel y me pique en ese momento. Va a variar la manera, la gota que sale va a variar la concentración de azúcar, sí, por eso debe estar seco. Y debo de utilizar aquel factor que me haga que se seque más rápidamente para poderlo tener en cuenta. Ok, si tienes diabetes, lo ideal es que estés en valores normales, es decir, entre 70 y 100 en la mañana y en ayuno. Ok. Y si tengo por arriba de 130, está mal controlado. ¿Ok? Entonces aquí es bien importante porque esa frase que decía, ok, el termómetro diario de mi azúcar sí, pero debo de tener en cuenta que el valor normal debe ser entre 70 y 100. Si tengo entre por arriba de 101 a 125, tengo prediabetes. Si tengo por arriba de 125 en más de 3 ocasiones, tengo diabetes. Una persona que tiene diabetes debe estar por abajo de 130, sí. Pero yo le digo a mis pacientes, debes de estar en valores normales, no en valores que no son normales. ¿Ok? Es importante esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Yo sé que puede ser mucha información, pero ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? De todos los que están aquí, ¿alguna duda relacionada con esto, no? Tercer punto, hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, o mejor conocida en los laboratorios como HbA1c, te dice cómo está tu azúcar en los últimos 3 meses. Y lo he platicado en muchas ocasiones. La cantidad de hemoglobina glucosilada te permite determinar el control en los últimos 3 meses. Y esta es tan importante que te puedes estar picando todos los días en el dedo. Pero, volvemos al punto, el valor más adecuado te lo da la hemoglobina glucosilada. Debe estar por abajo de 5,7 en una persona normal, sí. Todos los que tenemos prediabetes normalmente está entre 5,7 a 6,4. Aquellos que tienen diabetes está por arriba de 6,5. Mi meta para la Asociación Americana de Diabetes es que estés por abajo de 7. Y yo le digo a los pacientes, pues vamos a tratar de llevarte a tener remisión, es decir, valores normales por abajo de 5 o 7. Esta persona que les decía que me habló el día de hoy, sus valores de hemoglobina glucosilada estaban por abajo de 5, estaban en 5,8. Y tú decías, oye, pues estás bien controlada tu azúcar. Sí, en los últimos 3 meses tus niveles de azúcar han estado bien. Sí.
Entonces, ¿por qué tienes daño renal? Pues porque ya lo tienes desde hace mucho tiempo. O sea, ya tienes ese tiempo que no se ha venido controlado, porque tienes un exceso de peso, porque tienes un exceso de grasa visceral. No sé si se dan cuenta de la importancia que estamos hablando de estos tres parámetros hasta ahorita. Si tú me dices, ¿cuáles son las partes más importantes para tener en cuenta en una persona que quiera estar bien en salud? Uno, tener peso ideal, tener una mayor cantidad de músculo. Dos, mis niveles de azúcar deben estar en valores normales, sí. Tres, mi hemoglobina glucosilada debe estar en valores normales, sí. El mejor control para los niveles de gente de diabetes es precisamente la parte de tener una hemoglobina glucosilada en valores normales. ¿Ok? Otro punto muy importante es la presión arterial. La presión arterial debe estar en 120/80, sí. Mi meta es, si tengo hipertensión, pues tratarlos en determinado momento tener esos valores de sistólica por abajo de 120 y la diastólica por abajo de 80. La presión arterial es un asesino silencioso. Jamás da ningún problema hasta que da problemas. Y hay gente que no le interesa, que no lleva un buen control. La presión arterial es uno de los factores más importantes para que la persona se ponga con problemas de origen cardíaco, infartos agudos de miocardio o enfermedades cerebrales. Entonces, me ha tocado en infinidad de pacientes que no les interesa, que no les preocupa y que finalmente pues llegan a tener una complicación relacionada con esto, sí. Yo les he comentado incluso de familiares tíos que no les dieron la importancia y después era muy triste que tienen un evento vascular cerebral porque presentaban la parte de presión muy alta y se les reventó una arteria a nivel cerebral y quedaron con daño neurológico. Evidentemente, también existen crisis hipertensivas donde no se deben de llegar a controlar. Tengo pacientes que se pueden llegar a controlar, sí, solamente con alimentación, sí, que tienen que hacer bajar la cantidad de sal. Por eso una de las cosas que nosotros hacemos en diabetes es disminuir la cantidad de sal que la persona consume, sí. Y por otro lado, tratar en lo posible de que baje de peso. El bajar de peso es un parámetro muy importante porque es muy simple. Si yo digo, esta persona que está aquí tiene un peso normal y esta persona que tiene un brazo muy grueso, pues eso va a favorecer que tenga la presión alta porque el corazón tiene que mandar mayor cantidad de sangre y si yo tengo mayor compresión por la grasa, pues entonces voy a tener la presión arterial elevada. Una persona que baja de peso mejora la presión, sin duda, es una de las cosas terceras. Otro punto, perfil de lípidos. Si las grasas que tengo en el corazón, en las arterias deben estar normales, sí. Tres parámetros son importantes. Uno, el LDL, que son los malos del cuento. Los LDL son moléculas de lipoproteínas de baja densidad. Se llama LDL o Low Density Lipoproteins. Deben estar por abajo de 100, sí. Triglicéridos deben estar por abajo de 150, sí. Y mi colesterol bueno, que es el HDL, debe estar en hombres por arriba de 40 y mujeres por arriba de 50. Si yo tengo en cuenta entonces que una persona que tiene problemas de diabetes, lo que lo mata es la grasa visceral que se tiene, la grasa que se está generando, y esa grasa depende evidentemente de lo que como. Si yo como cosas que tienen menor cantidad de grasa saturada, me va a ir mucho mejor, ¿ok? Por eso un perfil de lípidos debo de hacerlo al menos cada 3 meses. Está elevado, debo de bajar de peso y debo de en determinado momento disminuir la cantidad de grasa saturada que estoy utilizando. Cada 3 meses, si yo tengo elevación, tengo que hacerlo para ver cómo está. Si yo voy y me hago un estudio y en determinado momento tengo valores normales, pues a lo mejor en un año no debo tener mayor problema. ¿De qué depende? De la cantidad de huevo, de camarones o de cosas que tengan colesterol. No tanto. Depende precisamente de estos factores que yo tenga. Uno, el exceso de grasas insaturadas, saturadas o las grasas trans. Hemos dicho, no me voy a meterme mucho en eso, pero siempre debo de estar viendo en lo que son las referencias de lo que tienen los alimentos, ¿ok? De los semáforos que tienen. La gente no se preocupa porque tiene un exceso de calorías, un exceso en determinado momento de azúcares, pero de ahora en adelante me debo de preocupar por el exceso de grasas trans o el exceso de grasas saturadas. Recordar, las trans son las más malas, depende de la cantidad de grasa que se está quemando, mientras está hirviendo, yo meto algo ahí.
y entonces va a generar grasas trans. Son las más malas porque generan cáncer. Las grasas buenas son ricas finalmente en ácidos grasos esenciales. Normalmente son grasas solubles, el aceite de cártamo, de girasol, aceite de oliva, etcétera. Y las más malas son las grasas saturadas. Las tengo que calentar a grandes cantidades de calor para que se hagan de sólida a líquida. Y en el momento que se ponen líquidas las consumo. El problema radica en que conforme vaya bajando la cantidad de temperatura, esa grasa se va a volver a condensar. Entonces un chorizo, la mantequilla habíamos dicho, la tengo que calentar para que se haga líquida, la consumo y mi temperatura de 36 grados va a favorecer que otra vez se vuelva a poner sólida. Y entonces voy a favorecer que tenga hígado graso, etcétera. ¿Ok? Hemos hablado también de la cantidad de músculo. El músculo se puede medir, sí, con factores hasta tomografía, resonancia. Pero la parte más importante, incluso te la puede dar una báscula sencilla. Una báscula sencilla que te mide con porcentajes de grasa y de músculo. Recordar, la cantidad de músculo que debo yo de tener es más que la cantidad de grasa en mi cuerpo. Esto es muy sencillo. Si yo tengo 50% de mi cuerpo en grasa y mi músculo es del 20%, pues no tengo músculo. Me puedo ver así como eh, muy corpulento, pero lo que tengo es mayor cantidad de grasa, ¿ok? Y tengo poco músculo. Entonces hay que recordar, por eso yo siempre les digo, ve al viejito, este viejito que está aquí perdió toda la masa muscular. Le va a costar trabajo levantarse, le va a trabajo hacer muchas cosas. Entonces, debo de preocuparme por la cantidad de grasa muscular que deba de tener. Sí, evitar la sarcopenia es un punto muy importante. Habíamos dicho, la actividad física, 70% aeróbico, 20% de tono muscular, 10% de elasticidad. ¿Ok? Y esto lo tengo que hacer 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Sueño. No me preocupo por el sueño y es una de las cosas que debemos de tener, sí. Hay tendencia finalmente a ciertas actividades, por ejemplo, los médicos, las enfermeras que trabajan en la noche, de no dormir bien, sí. Pero hay gente que tiene la capacidad de dormir bien y no duerme bien por ponerse a ver la televisión, se pone a ver el TikTok, etcétera, una serie de cosas. Y cuando por desgracia eso sucede, yo tengo insomnio. Hay mucha gente que llega y me dice, es que yo tengo insomnio toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sé por qué, pues porque no te preocupaste por dormir bien. Y mientras yo no tenga un buen sueño, la cantidad de cortisol que voy a tener es muy alta. Recordar que el ciclo circadiano, es decir, la manera como se liberan las hormonas, van dependiendo finalmente de la manera en las mis actividades. Una gran problemática de la gente que tiene mucha obesidad es que le cuesta trabajo poder respirar en las noches, sí, se llama síndrome de Pickwick. Los músculos se hicieron disminuyeron por la cantidad de grasa y yo para poder respirar tengo que formear o puedo en determinado momento hacer como un fuelle la parte de mi tórax. Entonces, cuando yo en determinado momento meto aire, el diafragma se baja. Y para que yo pueda meter aire, el diafragma se contrae. Entonces, uno de los puntos finalmente es cuando se contrae el diafragma, que se va hacia la parte de abajo, entra el aire. Pero si yo tengo mucha grasa, no puedo hacer eso por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, a la gente que tiene mucha obesidad tiene insomnio, sí. Y a veces tiene que utilizar algo que se conoce como CPAP, es decir, se tiene que meter aire dentro de presión para que pueda respirar la persona. Y si vemos a alguien de mucha obesidad, pues va a tener normalmente una falta de poder dormir bien. ¿Qué tengo que hacer para dormir bien? Cansarme. ¿Cuál es la mejor manera de poder dormir bien? Cansándote, es finalmente haciendo ejercicio. Yo les puedo decir, después de haber trabajado en mi vida probablemente alrededor como de 30 años en las noches, ahorita que ya no hago esa actividad, me doy cuenta de que si no hago ejercicio no duermo bien. Tengo que hacer cansarme. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer ejercicio. No nada más para aliviar la parte misma de cortisol, sino para evitar. Hay muchas maneras de poderlo manejar. Lo peor que puedes hacer es utilizar benzodiazepinas o utilizar algún tipo de fármaco para que lo puedas utilizar, sí. La melatonina te ayuda. Pues la melatonina, sí, claro que te ayuda. Es una parte primordial. Te ayuda. La melatonina es una sustancia que producimos. ¿Y te ayuda para dormir bien? Sí, también. Evidentemente el estrés se mide, no existe una manera de poderlo medir, pero una parte muy importante es que tienes que saber que si estás trabajando de más,
es una manera en la cual se están metiendo de estrés. Los workaholic, es decir, los que en determinado momento trabajan muchísimo y no tienen esa posibilidad de descanso, que están todo el tiempo estresados, es un punto primordial. Entonces, los workaholic, los que trabajan todo el tiempo, es un grave problema. En esta semana estaba yo hablando con una paciente que me decía, es que no tengo tiempo de nada, y entro a trabajar, paso a dejar a mi hijo a la escuela, después mi mamá pasa por él, pero yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. ¿Qué le estás diciendo? Una de dos, o tienes muy mal organizado tu trabajo, debes de saber manejarlo de una manera más adecuada. O uno de los problemas principales es que le estás dando tanto tiempo a tu empresa que no te estás dando tiempo tú. Y aquí es uno de los puntos principales. Tratar en lo posible de evitar, no te digo que no trabajes, lo que te estoy diciendo es que seas más organizado para trabajar mejor. Y entonces, si le bajas esa parte de estrés y no tienes algo que se llama síndrome de burnout, es decir, que te quemas trabajando, es uno de los puntos principales. Siempre que le digo a una persona, debes de hacer ejercicio, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Y les he dicho infinidad de ocasiones, eso que dices porque estoy trabajando, debes de tratar en lo posible de darte mayor cantidad de tiempo para tu vida. Y tu vida depende de tener una buena salud. Y la buena salud depende de todos esos factores que hemos hablado. Tener un peso ideal, disminuir la cantidad de grasa, cintura, tratar en lo posible de tener mayor cantidad de músculo, disminuir la cantidad de grasas malas y aumentar las grasas buenas, dormir bien, generar la parte del estrés. ¿Ok? Tratar en lo posible de no tener estrés. Probablemente les choque esto, pero para mí es la parte esencial de todos los que estamos aquí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo que está en los siguientes 10 años? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Me pregunta Sofía que si en determinado momento se quema uno trabajando, sí. Por eso se dice algo que se llama síndrome de burnout. ¿Ok? Y sucede en la gente que tiene que entrar a las 8 de la mañana y llega a las 7 y que tiene que salir a irse a comer y se queda trabajando en la oficina y que en determinado momento tiene que salir a las 6 de la tarde y se va a las 9. Eso es finalmente parte tan importante que puedas controlarlo, ¿ok? Y no es que, digo, no es que seas un mal trabajador, tienes que pensar en ti, tienes que tener la idea de que tú debes de cuidarte. Entonces, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de medir estos parámetros, entender por qué se producen, tratar de actuar, evidentemente, para poderlos controlar y mejorarlos. Por eso en muchas ocasiones dices, oye, ¿qué tanto puedo disminuir lo que estoy haciendo? Sí, sí lo puedes hacer y lo puedes dejar. Voy a tener 15 minutos para poder hacer ejercicio dedicado a mí y 15 minutos en la parte de poder en determinado momento hacerlo a mí. Sí, en lugar de que entres si tú entras a las 8 llegas a las 7 pues mejor esa 40 minutos, dedícatelo a hacer ejercicio, dedícatelo a comer mejor, tratar en lo posible de tener una mayor cantidad de comunicación con tu familia, ¿ok? Y darte la cuenta de que es el 1% todos los días, ¿no? Si tú mides tu cintura, si mides tu azúcar bien, si mides tu cantidad de hemoglobina glucosilada, mides la cantidad de presión arterial, mides en determinado momento la parte de grasas, y todo esto va en cuestión de que sepas medirlo y no medirlo todos los días, sino incluso yo le digo a los pacientes, ya tienes un buen control de tus niveles de azúcar, mídete cada tercer día. No te estés midiendo y es un verdadero error picarse los dedos en la mañana, tarde y noche y después cada vez que te sientas mal. Existen otros medios para poderlo hacer. Pero si tienes la capacidad de poder hacer mediciones diferentes, yo a veces le digo, el paciente no lo ve en un mes, ¿ok? Y cuando llega le digo, ok, ¿cómo estuvieron tus niveles de azúcar? Me los tomé, pero no te los traje, ¿ok? ¿Qué te está diciendo? No me los tomé, ¿ok? O te dice en determinado momento, sí, sí, hice la dieta, muy bien, sí, la llevé súper bien. Y yo le digo,
Primer punto, no debes de pensar que estás a dieta, debes de pensar que estás en determinado momento comiendo de una manera adecuada. ¿Cómo estuvieron tus controles de presión arterial? Sí me los tomé, estaban bien. ¿Ok? ¿Qué te está diciendo? No me lo estoy tomando. Está tratando en determinado momento de justificar algo que no está haciendo. ¿Ok? Entonces, todos estos parámetros que estamos hablando son básicos. No tienes que hacerte 600 mediciones que te hace salud digna. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Pues tratar en lo posible de tener los principales: azúcar, hemoglobina glucosilada, medir finalmente la parte de colesterol, triglicéridos, índice heterogénico, pero los principales son los que están en tu casa: medirte tu cintura, medir tu peso. ¿Ok? Y esos parámetros, digo, de peso, tener mayor cantidad de masa muscular y menor cantidad de grasa, son parámetros muy importantes. Y no tienes que gastarte miles de pesos en un check-up cada X tiempo. Yo, por ejemplo, sí les digo, traten lo posible de tener esa parte de ir a hacerte un check-up, sí, y ver cuál está mal y tratarlo de corregir en los siguientes meses. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta qué es lo que tendrías que hacer a través del tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ya me pasé. Bueno, estamos en 1:58. Pero yo esperaría que ustedes tengan la parte em, de haber captado todo lo que en determinado momento manejamos, ¿ok? Y en lo posible, si tienen alguna duda relacionado con lo que hablamos, pudiera ser muy importante parte de lo que platicamos. No sé, alguna pregunta que hayan tenido. Yo sé que a lo mejor soy repetitivo en algunas de las cosas que hemos dicho, pero solamente es la manera como yo pudiera entender que debo de cambiar las cosas, ¿no? Y debo de ir modificando los parámetros para que yo pueda entender y pueda controlarlo, la manera y poder tener una mejor sobrevida a través del tiempo, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre lo que hemos hablado? ¿No? Ninguna, ninguna, de verdad. Ok, No, doctor, todo claro. ok. Ya mi alarma me está diciendo, hey, ya te estás pasando el tiempo. Ok. ¿Dudas, preguntas, no? Seguro que van a tener la capacidad de medir algunos parámetros más importantes. Ahora, la cintura no me la debo de estar midiendo diario, ¿eh? Ok. La cintura la debo de medir al menos por mes. Ok. Por ahí en los comentarios me dicen, considero que así como los atletas de alto rendimiento se preparan física y mentalmente para competir, considero que quienes desempeñamos trabajos de alto estrés deberíamos prepararnos como ellos, con vitaminas, etcétera. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Mari. El trabajo debe ser de alto rendimiento, sí, sin duda, pero también ese atleta debe de comer bien. Debo de cuidar mi alimentación, ¿ok? Todos los que están ahorita en el mundial, todos cuidan su alimentación, sin duda. No nada más estar juegue y juegue y juegue y juegue. Cuidan su alimentación. Les dicen, ok, terminaste la parte y terminaste el partido, ganaste, sí, date el día de hoy, el día de mañana, descansa, piensa en otra cosa y después nos vemos hasta el tercer día, ¿ok? La parte del descanso es extraordinariamente importante, sí. ¿Ok? Entonces yo dijera, ok, voy a hacer un trabajo de alto rendimiento, sí, duerme bien, come bien, ok, hace ejercicio, sí, cuida a la familia, es bien importante. No desgastarte todo el tiempo. La parte más importante en cuestiones de trabajo, pues te puedes desgastar y te puede en determinado momento incluso perder parte de la familia, sin duda. O sea, yo esto sí les puedo decir, muchos médicos, la gran mayoría de médicos que yo conozco, se divorciaron, tienen problemas, no se hablan con los hijos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a veces te dedicas todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo te dedicas a trabajar y dejas la familia al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos bajar más el estrés y las angustias? Pues lo debes de tratar en este caso, Betsabe, debo de dejar de pensar en el pasado, ¿ok? Si la gran mayoría de mis problemas son
en determinado momento, cosas que pasaron en el pasado, también debo de soltarlas de vez en cuando, ¿no? Y eso llega a suceder. Hay gente, y me ha tocado y lo he platicado aquí, pacientes que te dicen, es que yo sigo sufriendo, ¿por qué? Pues porque se murió mi esposo. ¿Hace cuánto que se murió tu esposo? Hace 10 años. Dices, pues ya, cámbiale de chip, ¿no? Cámbiale la idea. Si te todas, o sea, ¿qué es lo que más me preocupa? Puedes hacer una lista, 10 cosas que te preocupen. ¿Ok? La primera causa que me preocupa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay cosas que puedes cambiar, cámbialas. Hay cosas que no puedes cambiar, no intentes cambiarlas, porque no depende de ti, ¿no? Y esto hay muchas maneras. Yo les he dado la parte del Moscow. Si tienes 10 cosas que hacer, la primera, la más importante, hazla. Ok, hazla, es la más importante, cambia. O sea, tienes que trabajar, sí. Ve ella es lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Ok. Oye, tengo que hacerlo para quedarme 12 horas. No, estás mal. Es una falta de organización completa. Si esa parte de organización la puedes limitar finalmente y decir, ok, la primera hora la hago bien, 50 minutos, y de hecho está establecido, incluso lo platicamos la vez pasada en relación a la resiliencia. Si en determinado momento dices, ok, tengo una hora para hacer esto, dedícale una hora, quita el internet, quita lo que está, quita el TikTok, y dedícate esa hora a trabajar. 15 minutos, en determinado momento lo quitas esa parte y otra hora completa lo dedicas a eso. Parte de la problemática que tenemos precisamente es que no organizamos nuestra vida, ¿no? Ok. El peso cada tiempo, al menos una vez por semana, y si puedes cada mes, cada mes. Si ya estás en tu peso ideal, pésate cada mes. No te peses todos los días, ¿no? Es una verdadera desgracia pesarse todos los días. Y yo les he dicho, ¿tienes una báscula? Regálasela a quien más odies. ¿Hay alguien que te caiga mal? Regálale una báscula y la vas a hacer infeliz, ¿ok? No sirve de nada pesarse. Lo comentamos porque lo hicimos ahorita, precisamente por eso. Cada semana te puedes pesar, sí, bien, y dices, ok, subí, ¿qué factores fueron los que me hicieron subir? Ah, pues esto, trata de controlarlos. Comí mucha sal, no hice ejercicio, comí mucha grasa saturada, comí en exceso, trata de disminuirlo. Trata de cambiarlo. ¿No puedes? Bueno, pues entonces tendrás que ir con la parte del médico. Y hemos hablado, ¿no? De la manera en la cual, pues al menos tú debes de tratar de controlar esta parte. No se puede, tendrás que hacer finalmente, no puedes hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Es un must to do, es decir, tienes que hacerlo a fuerza. No es algo que en determinado momento no. Eso es una de las cosas que tienes que hacer a fuerzas. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, sin duda, ¿ok? En lugar de que estés viendo la televisión, yo le digo TikTok, YouTube, te metes ahí y te pasas a lo mejor una hora viendo esto, ponte a hacer ejercicio, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. ¿Ok? ¿Alguien más? Si haces media hora y te metes al gimnasio, mucho mejor. No necesariamente tienes que meterte al gimnasio, pero sí al menos caminar, hemos dicho, es el caminar, es el ejercicio de los flojos. Tienes que hacerlo bien, pensando enérgicamente. Y estás hablando a menos 6 kilómetros por hora, es muy alto. ¿Ok? ¿El estrés es igual en todos los lugares? No, es igual en todas las personas, probablemente sí. Tú vas a decir, una persona que en determinado momento está en el trabajo, que se dedica a tener, cuidar el campo y sus bajas, demás, puede tener el mismo estrés que una persona que esté trabajando en una empresa. Sí, el estrés lo generas tú. El estrés lo genera tu ámbito, tu alrededor, ¿ok? Una persona que está en el campo dice, oye, ¿qué puede ser que tenga? ¿Por qué ella puede llegar con gastritis por estrés? Llegan con gastritis por estrés, ¿ok? Depende de tu área. Si en tu área y alrededor se la pasan angustiándose y agrediéndose todo el tiempo y en determinado momento, pues a veces necesitas una terapia familiar que se dé cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Pareciera que no, pero sí se requiere a veces la terapia, sí, sin duda. A veces no eres capaz de controlarlo y te sigues pensando en lo que sucedió hace 20 años y lo que sucedió hace una semana y lo sigues viviendo y te sigue angustiando. Tienes que cambiar la idea, ¿no? Tienes que ir modificando las cosas. No las puedes modificar, busca a alguien que te ayude en la parte de terapia para controlar esto. Y te aseguro que las cosas cambian. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, vuelvo al punto, no es que no te interese, pero las cosas que tú tienes que resolver, las tienes que resolver tú.
¿ok? ¿Tiene que ver con el medio que nos rodea? Sí, pero tú generas ese medio también. ¿Ok? Y hemos dicho, esa parte donde yo les comentaba, una vez que llegué aquí a Puebla, venía con toda la estrés de la Ciudad de México, llegué aquí a trabajar a a la Universidad de las Américas y la primera noche, lo que me generó ahora sí que me generó angustia fue despertarme y darme cuenta que no había un solo ruido. No había ruido. Estaba yo en la universidad y no había un ruido. Me sorprendió tanto que no hubiera ruido, que empecé a analizar. Vivía en una zona donde pasaba la parte del camión todos los días, o sea, toda una cantidad de que sucede en la gran ciudad. Y ahí me di cuenta de que se puede vivir en lugares donde no haya ruido, donde pues, en determinado momento no haya vecinos que en determinado momento se estresen, en determinado momento la familia, o sea, toda una serie de cosas que se van presentando. Y tienes que ir cortando esa parte. Lo hemos hablado incluso, a lo mejor otra parte que me podría hacer para la siguiente plática es hablar cómo el estrés, y lo hemos manejado, cómo el estrés afecta tu estado de salud, sin duda, ¿ok? Que es impresionante cómo debes de poderlo controlar. A lo mejor es una buena parte de la plática. Hemos dicho, si quieren que hablemos en algo en especial, pues díganos y lo preparamos sin mayor problemas. ¿Ok? Pero puede ser una buena tendencia. Como el estrés, ¿ok? Como la angustia, el estrés favorece que no pueda bajar de peso. Sí, sin duda también es uno de los parámetros. Lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es una parte primordial también poderlo tener en cuenta. Ok, muy bien, pues ya nos pasamos. Gracias a todos por haber estado aquí. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Esperemos que México gane la próxima vez que le toque. Y igual que eh, a todos los que tengan ganas de que vaya su equipo, les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas Gracias, noches. Hasta doctor. doctor. luego. Bonita Cuídese Hasta tarde. luego. mucho. Bye. Bye. Buenas tardes, bye. Hasta luego.